Para mí es un gusto anunciar el arribo de ella. Ella va a desarrollar una agenda oficial de 3 días, jueves, viernes y sábado en la isla. Va a tener reuniones con diferentes ministros a efectos de desarrollar una agenda con miras a buscar oportunidades en la parte comercial, hablar de temas de salud, de temas de educación, aspectos relacionados con el turismo que ayuden a nuestros connacionales e igualmente ayuden a algunas personas interesadas como comerciantes en Colombia a traer sus productos a la isla. Y el día sábado ella ha dispuesto dentro de su agenda un espacio especial para reunirse con la comunidad colombiana. Está muy interesada en tener ese contacto y ese diálogo con la comunidad, en la cual pues desea escucharlos, sus inquietudes, sus preocupaciones, de pronto plantearle alguna otra solicitud a la embajadora. Entonces el día sábado la embajadora ha dispuesto un espacio de 10 a 12 de la mañana para reunirse con ellos y el encuentro va a ser en los salones de John F. Kennedy Aruba Center en el horario que acabo de señalar. Entonces sí, aprovecho la comunidad, a todos aquellos que puedan el día sábado acercarse a las instalaciones de este instituto a efectos de poder conocer, conversar, dialogar con la embajadora. Vengo a desempeñar una agenda política para continuar fortaleciendo los lazos ya muy importantes que tenemos entre Colombia, Aruba y por supuesto todo el Reino de los Países Bajos. El Consulado de Colombia en Aruba ha creado una agenda maravillosa que nos va a permitir tener contacto con los principales actores políticos en la isla, desde la primer ministro, con varios ministros de carteras distintas, como por ejemplo educación, turismo, salud, economía. Vamos a tener reuniones con la comunidad colombiana, tendremos reuniones igualmente con empresarios, tanto de Aruba como empresarios colombianos presentes igualmente en la isla. Vamos a hablar de relaciones comerciales, son bastante importantes, como ustedes saben, las importaciones y exportaciones recíprocas entre nuestros dos países en distintos renglones, el sector agropecuario, alimentos, pero también la prestación de servicios como el turismo y la salud. Esos serán unos de los asuntos que vamos a conversar en muchas de las reuniones que sostendremos con los diferentes actores durante mi permanencia en la isla. El consulado se le facilita a los connacionales que vienen a Aruba todos aquellos trámites relacionados con sus pasaportes, la renovación de los pasaportes, las cédulas, o sea, aquí se pueden sacar las cédulas en forma digital, la tarjeta de identidad, renovaciones, duplicados igualmente. Si los connacionales necesitan autenticar algún poder para algún trámite en Colombia, lo pueden hacer aquí directamente en el consulado. Aquí también se pueden hacer los permisos para la salida de menores de Colombia hacia diferentes destinos en el mundo. Digamos que especialmente esos son los trámites que hacemos en forma rutinaria. Hay algunos otros que también desarrollamos y que la comunidad necesita. Digamos eso en cuanto a la parte consular. Igualmente, dado que el consulado de Aruba está dentro de un territorio y su embajada está en los Países Bajos, aquí también tenemos algunas funciones en las cuales buscamos relacionarnos con las diferentes autoridades de la isla para efectos de poderle ayudar y coayudar a los connacionales en las diferentes solicitudes que tienen, como por ejemplo permisos en DIMAS, en DPL, temas relacionados con salud. Expedimos igualmente aquí también visas para extranjeros que requieren ir a Colombia, e igualmente estamos trabajando en aspectos comerciales con los diferentes ministerios a efectos de mejorar las relaciones comerciales con Colombia y que los importadores y los exportadores en Colombia puedan tener contactos de tal forma que se puedan traer productos de Colombia hacia la isla.